Hola chicos, buenos días. Vamos a hacer el tema del día de hoy, un tema muy interesante, sencillo a su vez, nada complejo, que ya lo hemos visto en los años anteriores cuando hemos estado en primaria. ¿Ok? Lo único que vamos a hacer es recordar y agregar unas pequeñas cosas más para que ya quede zanjado este tema y usted pueda pues elaborar o hacer su tarea de una manera sencilla y adecuada. ¿Ok? El tema es pues la noticia. ¿Ok? Vamos a ver la noticia, qué cosa es, qué características tiene, cómo está estructurado, qué debo hacer para yo poder construir o elaborar una noticia, ¿no? ¿Qué debo hacer? Todos esos subtemas lo vamos a ver el día de hoy. Podemos observar eh, en esta diapositiva el concepto, ¿no? ¿Qué cosa es una noticia? Bueno, pues dice ahí, ¿no? La noticia es el relato de un suceso ocurrido recientemente y que se considera de interés público. Si tuviéramos que subrayar aquí las palabras claves, diríamos pues que la noticia, eh, número uno, tiene que ser recientemente, o sea que no puede ser pasada, ¿ya? Si tiene muchos días o inclusive muchas horas ya de saberse, ya dejaría de ser noticia. Tiene que ser de un hecho reciente, ¿ya? La segunda palabra clave es que es un relato sobre un suceso que ha ocurrido, ¿ok? Un suceso que ha ocurrido, no que va a ocurrir, ¿ya? Sino que acaba de un momento preciso, en un momento reciente, está ocurriendo o ha ocurrido, ¿ya? Y sobre todo, esto que ha ocurrido, que es el suceso y que es reciente, tiene que ser de interés público. Es decir, yo no puedo decir que algo es noticia si a la gente no le interesa. Tiene que ser de un interés público, es decir, que a la gente le tiene que interesar en su gran mayoría. ¿Ya? En otras palabras, debe ser relevante, debe ser importante el asunto que está ocurriendo. ¿Ya, hijo? Bueno, eh, hay una segunda pregunta. ¿Qué condiciones deben cumplirse para que un hecho sea considerado noticia? O sea, el suceso que vamos a contar de manera reciente y de interés público, ¿cómo pasa a ser noticia? ¿Ya? Porque en la vida normal, común y corriente, suceden un sinfín de sucesos. Pero, ¿cuál de ellos pasa a ser noticia? ¿Qué debe cumplir? Número uno, que debe ser actual, es decir, algo que acaba de suceder. Número dos, que debe ser extraordinario, o sea que no debe ser ordinario, debe ser un hecho curioso, algo especial, poco frecuente, o sea que no sucede normalmente. ¿Ya? Y lo tercero es que tiene que ser interesante. Es importante que protagonice pues algo importante, ¿ok? Como de repente un descubrimiento, un accidente, no sé, cualquier aspecto relevante o interesante o extraordinario y sobre todo actual pasaría a ser noticia. Entonces, para que cumpla ese criterio debe tener estas tres características, se podría decir de manera general, ¿no? Porque la noticia tiene sus propias características y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Podemos observar aquí qué característica tiene la noticia. Bueno, la noticia, primero, es un relato objetivo. O sea, lo que yo voy a contar, ese suceso que voy a contar o que voy a leer, tiene que ser real. Ya no tiene que ser ficticio, tiene que ser real. Tiene que haber sucedido. ¿Ah? Dice ahí, la noticia es un relato objetivo de un suceso cuyo conocimiento importa ser público oportunamente. Para que su contenido sea completo y efectivo, debe responder a las siguientes preguntas. Mira, una noticia, para que tú te des cuenta que ha estado bien elaborada, o que cuando tú escribas una noticia y esté bien elaborada, tienes que darte cuenta que responda a todas las preguntas que están ahí. La pregunta es, ¿quién? ¿Quién es el protagonista? ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Y para qué pasó? Entonces, ¿no? Todo lo que está ahí es necesario encontrarlo en una noticia. Yo necesito saber cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, cómo y a quién le pasó. ¿Ok? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Vamos a observar la siguiente característica, o mejor dicho, la siguiente diapositiva. ¿Ok?
Podemos observar ahí que dice, la noticia debe proporcionar una información completa, ¿ya? Es decir, ya como hemos mencionado hace un momento, debe pues responder a las preguntas: ¿qué ha ocurrido? ¿Quién ha intervenido? ¿Dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Y por qué ha ocurrido? Es importante entender que la noticia debe responder a estas preguntas, ¿ya? Es decir, cuando uno lee una noticia, así sea la más pequeña, la más extensa, tú tienes que responder estas preguntas, ¿ok? Y de esa manera uno comprueba pues que la noticia ha incluido lo necesario para que sea pues llamada así noticia y mantenga una estructura adecuada, ¿ya? Miremos acá, estructura de la noticia. Vamos a leer esta noticia, o mejor dicho, esta teoría que dice, ¿no? La noticia se compone de un titular, un antetítulo, un subtítulo, entradilla y el cuerpo. En el titular sirve para captar la atención del lector y condensa el contenido de la noticia. Repito, el titular debe ser llamativo, debe llamar la atención del lector, que lo invite a leer. El antetítulo precede al titular, o sea, es algo que va antes del titular, y aporta una información complementaria con respecto al título o al titular, que suele referirse al lugar donde se desarrolla la noticia, el momento en que tiene o tendrá lugar. ¿Ya? Ahorita vamos a verlo en una noticia. El subtítulo ya aporta una información complementaria al titular, ¿ya? Que está debajo del titular. En notas de prensa es habitual utilizar más de una para destacar las ideas. También se le conoce pues como bajada, ¿ok? Luego tenemos la entradilla, ya que es el núcleo de la información, es el párrafo inicial de la noticia, en el cual se resumen los datos, que responde a las preguntas que hace un momento hemos visto, ¿no? ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Y ya en el cuerpo se amplía la entradilla, que es la segunda parte, ¿no? El segundo párrafo se podría decir, y que va ofreciendo pues datos ya más secundarios, siguiendo un esquema de una pirámide invertida. Los datos más importantes irán al principio de la información y los secundarios irán desarrollando a continuación. ¿Ok? De esa manera pues está estructurada una noticia. Vemos acá lo que te he mencionado hace un momento, lo que he leído. Aquí ya está estructurado y señalado cómo es pues una noticia, ¿no? Podemos ver que dice el titular: descubren ciudad más antigua de Europa. La parte de arriba que dice hallazgo histórico sería pues el antetítulo, conocido también como el epígrafe, ¿ok? Que es una información, como ya te mencioné hace un momento, es una información que se pone antes del titular y que contextualiza un poco al titular, que le da un contexto de un lugar o de la importancia. En este caso menciona la importancia, ¿no? Hallazgo histórico. Entonces eso le da un contexto de importancia. Y el titular pues ya no menciona, ¿no? Pues de manera atractiva, uno cuando lee, pues, ¿no? Descubren ciudad más antigua de Europa. Entonces ya te invita a leer porque uno quiere conocer cuál es esa ciudad más antigua, ¿no? Ese es el titular. Y luego viene el subtítulo, o también como te dije, la bajada, ¿no? Que es la parte que está debajo del titular, que complementa la idea del titular. Dice, los restos tendrán 2000 años más que las pirámides de Egipto. ¿Ok? O sea que es más antigua que las pirámides de Egipto. Entonces, ya te complementa lo que dice el titular, ¿no? Porque te habla de la misma antigüedad. En este caso te da un dato importante que son los años. Ahora, viene pues la parte de la entradilla, que es el primer párrafo que tiene una noticia. Esta entradilla debe responder a las preguntas que antes hemos visto, ¿ok? Y dice, un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini estados de ese continente. Ahora, profesor, a ver, vamos a ver si han respondido las preguntas. ¿A quién le pasó? ¿A quién le pasó? A unos arqueólogos, ¿no? ¿Qué pasó? Que hallaron restos que considerarían pues la ciudad más antigua de Europa. ¿Cuándo pasó? Se supone que este descubrimiento ha tenido que pasar en estos días próximos, que no está escrito ahí, pero se infiere, ¿ok?
¿Dónde pasó? En Europa, ¿ya? ¿Cómo pasó? Mediante excavaciones, ¿ok? Ahora, más abajito, que es ya la parte del cuerpo, dice lo siguiente. Luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 a 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Y por último, concluye la noticia, los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en la Gran Bretaña. Según dijo el diario inglés, ¿no? La independización, o la independencia, mejor dicho. Bueno, podemos observar aquí que el cuerpo lo único que hace es aumentar la información que está en la entradilla. ¿Ok? Esa es la manera en que uno debe elaborar, construir. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer tú? Eso es lo que vas a hacer. Tareita, pegar una noticia y señalar sus partes como has visto en el ejemplo anterior. ¿Ok? Profesor, ¿de qué tamaño es mi noticia? No importa si es pequeña o si es amplia. Pero sí te recomiendo que sea una noticia medianamente, ¿ya? Medianamente, para que tú puedas pegarle en una hoja de tu cuaderno y señalar las partes como he visto hace un momento, ¿ya? Si la noticia no tiene un dibujo, usted le agrega un dibujo a mano, ¿ok? Si ya tiene un dibujo, lo deja así como está, no hay problema, ¿ya? Cada uno es libre de poder hacer su tarea como mejor le plazca, siempre y cuando cumpla con los requerimientos, ¿ya? Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayas entendido y comprendido la naturaleza de la noticia, ¿ok? Nos vemos ya la próxima clase.